Radio Andújar, 92.9 FM. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria, una convocatoria en la que vamos a tratar sobre el ingreso mínimo vital, que como saben ha sido aprobado por el Gobierno de España y ya se está en marcha y se puede solicitar desde el pasado día 15 de junio. Hay que decir que se trata de una prestación de la Seguridad Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con carácter permanente. Creo que es una de las características que hay que remarcar. Y tiene una doble finalidad. Por una parte, una redistribución de la renta, focalizándonos en la erradicación de la pobreza extrema. Está dirigido sobre todo a las familias con una situación más complicada. Y por otra parte, fomentar la inclusión social y la inserción en el mercado laboral, que es otro de los objetivos que persigue. Se configura como un derecho subjetivo y cubre la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la unidad familiar y la renta garantizada. Es decir, no estamos hablando de una prestación que va dirigida solo a familias que no tengan ningún ingreso, sino que se podrán tener ingresos que, si no llegan a esa renta garantizada, se complementará hasta que pueda llegar a esa renta. Por tanto, pues es un paso muy importante en el avance del estado de bienestar. Yo creo que hacía falta un ingreso de estas características a nivel nacional para garantizar el pilar tan importante que tenemos del estado de bienestar, ya que permite una renta mínima a quienes menos tienen y lo hace además de forma continuada. Beneficiará a nivel estatal a 850.000 familias. La mitad de ellas son familias que en la actualidad disponen de menos de 310 euros al mes, y esto supone en torno a 2.300.000 personas en España, una cantidad importante de personas que van a haber garantizado este ingreso mínimo. Tendrán además mayoritariamente como beneficiarios a familias que tienen hijos, a hogares con hijos. Por lo tanto, más del 30% de los beneficiarios pues serán menores de edad que viven en estas familias y que hasta ahora pues estaban en un umbral de la pobreza extrema. El coste anual de esta medida es de 3.000 millones de euros y bueno, una cantidad que yo creo que también es importante decir que va directamente a reactivar la economía, ya que pues las familias que reciban este ingreso mínimo vital pues van a poder cubrir sus necesidades básicas y por tanto van a poder hacer el consumo de estos productos que atienden estas necesidades. Tiene este ingreso un diseño riguroso para ser eficaz en su objetivo. Por primera vez se han tenido en cuenta en España los objetivos de eficacia de reducción de la pobreza extrema y empleando los datos de la Agencia Tributaria y del INE que se han analizado con detalle. Creo que también es un dato relevante, donde se analizan los datos de todas las administraciones, se analizan los datos en referencia a qué familias están en esta situación y de esa forma se puede ofrecer una prestación, un ingreso pues que realmente pueda tener ese diseño riguroso y ese diseño eficaz. Es la primera vez que se hace y creo que eso es un dato muy, muy importante. La cuantía del ingreso mínimo vital va a depender del número de miembros de cada hogar y empezará a cobrarse además en este mes de junio, en este mes en el que estamos, con lo cual pues también yo creo que hay que destacar la agilidad en la tramitación de este ingreso. El ingreso mínimo garantizará entre 5.500 euros y 12.000 euros al año por cada hogar. Como les decía, eso va a ir en función del número de miembros de la unidad de convivencia y, como les decía al principio, hay que entender que no se trata de una cantidad fija, sino que es una cantidad variable que en función de los ingresos que tiene la familia va a dar ampliación de esos ingresos hasta llegar a este ingreso mínimo garantizado que les decía entre 5.500 y 12.000 euros al año. Además de reducir la pobreza, como les decía al principio, tiene ese objetivo, pero también se potencia la inclusión social, ya que se pretende y está diseñado para que vaya acompañado de itinerarios de inclusión social y laboral.
de forma que no nos quedamos solo en el ingreso mínimo vital como un ingreso permanente, sino que se trabajará la inclusión de las familias para que puedan tener acceso a otros recursos que por medios propios, a través del empleo, puedan conseguir. Por ejemplo, va a tener como obligatorio el estar inscrito como demandantes de empleo a todas las personas que puedan desempeñar una actividad laboral. Y como decía, es un ingreso permanente porque en este caso no está vinculado al COVID, ya que antes del COVID-19 pues en España ya teníamos una situación de pobreza en algunas familias, era una situación estructural ya, que es cierto que esta situación ha agravado y por eso yo creo que es una buena noticia que ya se haya puesto en marcha coincidiendo con la situación que estamos atravesando, pero también todos sabemos que con anterioridad a esta crisis ya había muchas familias que realmente necesitaban este tipo de ingresos. Como les decía, garantizará entre 5.500 euros y 12.000 euros al año y va vinculado a una serie de requisitos que tendrán que cumplir la familia, sobre todo hay que cumplir las condiciones de vulnerabilidad económica que se establecen, para lo que se comprobará que la renta no llega a ese umbral fijado por el ingreso mínimo vital y además también es una novedad, se hará un test de patrimonio y se excluirá a quienes tengan un patrimonio descontada la vivienda habitual, que obviamente no va a entrar, superior a determinados umbrales que varían según el tamaño de la familia. Con ello, pues se llega realmente a los más vulnerables. Cuando introducimos la variable del patrimonio, pues estamos también llegando a familias que realmente tienen esa necesidad y no tienen otros medios para hacerle frente. Se deben tener más de 23 años, salvo que haya algún menor a su cargo, y menores de 65, ya que los mayores de 65 tienen otras coberturas, como saben, a través de pensiones contributivas o no contributivas. Se exige haber vivido durante al menos los 3 años previos a la solicitud de forma independiente y se exige también residencia continuada e ininterrumpida durante al menos un año anterior a la presentación de la solicitud. También, como ya se anunció, el ingreso mínimo vital iba a reabsorber a algunos beneficiarios de la prestación por hijo a cargo que reciben la prestación de forma automática, ya que la Seguridad Social sabe y comprueba que esas familias pues ya cumplen los requisitos que marca el ingreso mínimo vital. De hecho, ya están recibiendo esa comunicación algunas familias, bastantes familias diría yo, que son las primeras que van a entrar en este sistema y que van a poder cobrar el ingreso en este mes de junio. Y como saben, el resto de los ciudadanos que no son absorbidos de esa prestación por hijo a cargo, a partir del día 15 de junio podían empezar a solicitar con normalidad este ingreso mínimo vital. Para solicitarlo, el Gobierno de España ha puesto en marcha varias vías que permitirán sin desplazamiento la solicitud telemática a través de la página de la Seguridad Social, que se podrá hacer tanto por el propio solicitante como por un representante, con lo cual también facilita el acceso a través del representante de personas que a lo mejor no tienen los medios para poderlo llevar a cabo. Una vez finalizada la crisis sanitaria provocada por el COVID y una vez que se están ya, volviendo a la nueva normalidad, se están ya empezando a prestar servicios de forma presencial, pues mediante la cita previa se podrá hacer a través de la oficina de la Seguridad Social de forma presencial, lo que creo que también es importante remarcar. También me gustaría informar de que existe un teléfono gratuito donde se da información de lunes a viernes de 9 a 2:30 para aclarar todas las dudas y para que las familias que crean que pueden tener derecho o que les surge cualquier duda a la hora de solicitar puedan hacer uso de él. Es un teléfono que es el 920 22 22, teléfono gratuito que funciona de lunes a viernes de 9 a 2:30 y que aclarará todas las dudas. Decirles también, lo he dicho al principio, pero creo que es muy importante resaltar que es un derecho subjetivo. Esto significa que se perderá la prestación solo si desaparecen las circunstancias que dieron lugar a ello. Habrá unos controles periódicos para tener garantía de que siguen esas circunstancias y si siguen la prestación continúa y si no siguen pues se podrá perder el derecho a la prestación.
Pero ya digo, un derecho subjetivo y no estamos hablando de una prestación que hay que ir renovando o que haya que ir solicitando con periodos de no poder cobrarla y luego volver a solicitar, sino que estamos hablando de una continuidad como derecho subjetivo si se continúan teniendo las circunstancias que dieron lugar a ella. Como les decía, si se tiene capacidad para trabajar, será obligatorio estar apuntado al Servicio Estatal de Empleo como demandante de empleo y eso va a favorecer además que si hay personas que siendo perceptoras del ingreso mínimo vital acceden a un empleo, pero este empleo, por las circunstancias que sea, por ejemplo porque sean de unos días a la semana y no unas jornadas completas, como les decía, si ese empleo no llega a ese mínimo garantizado, podrán simultanear el cobro de la prestación con el cobro del salario. Se le hará un reajuste, lógicamente, de la cantidad por cada hogar en función de esos salarios. Pero además, si el beneficiario estaba desempleado y encuentra un empleo, como les decía, además de no tener que renunciar al ingreso mínimo vital, se va a ver mejorada su renta total, ya que la renta salarial no se computará al 100%. Dentro de ese reajuste que le digo de cantidades, no se computará al 100% como una forma de incentivar al empleo, como una forma de que las familias puedan acceder al ingreso mínimo vital y al empleo y no tengan que rehusar del empleo para seguir cobrando la prestación. Creo que también es algo muy importante para motivar, incentivar el empleo, el hecho de que el empleo no suponga la pérdida del derecho de la prestación. Saben ustedes que a veces los empleos pues, no son de larga duración, no son de jornadas grandes y si lo compatibilizamos pues vamos a facilitar que las personas beneficiarias accedan a ese empleo. Luego también hay una pregunta que se hace normalmente cuando hablamos del ingreso mínimo vital y es qué ocurre con las prestaciones de inserción que ya existían en las comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía. Se establece que serán complementarias y subsidiarias del ingreso mínimo vital. Las comunidades autónomas ahora tendrán que redefinir esas prestaciones y tendrán que pues tomar la decisión de si, teniendo un mínimo estatal garantizado, por ejemplo, deciden cubrir a otros sectores de la población, otras familias que no estuvieran incluidos dentro de los criterios. Ahora serán las comunidades autónomas las que tendrán que ver cómo redefinen esas prestaciones de inserción. En el caso de Andalucía, bueno, pues además de tener que redefinir esto, yo creo que lo que tendrían que dar también es respuesta lo antes posible a la lista de espera que tienen de la renta mínima de Andalucía, porque en el caso de Andújar, a pesar de que no tenemos datos, porque la Junta no nos hace llegar datos sobre este tema, pero sí podemos decir que son más de 200 familias que en algunos casos llevan esperando un año. Entonces, creo que antes de tomar la decisión de cómo se van a diseñar o cómo se van a reestructurar o cómo se van a adaptar estas prestaciones al ingreso mínimo vital, primero tendrán que dar respuesta a un colapso enorme de prestaciones que están sin responder y que, como entenderán, pues ha creado situaciones muy complicadas a las familias, especialmente cuando hablamos de la crisis sanitaria y la crisis económica que ha provocado, porque como les digo, yo podría atreverme a afirmar que les doy el dato de más de 200, pero que podría ser bastante más de 200. Lo que pasa es que no tengo datos oficiales, porque como les digo, la Junta no nos lo facilita, pero dentro de los que hemos podido consultar, sabemos que son más de 200. Y ya les digo que hay familias que llevan esperando desde el mes de junio del año pasado. Hay algunas que llevan algún tiempo más, pero no son muchas. Y desde el mes de junio del año pasado hasta la actualidad, pues están todas las familias. Como les digo, algunas llevan esperando meses y meses a que salga una resolución de una ayuda a la que tenían derecho porque cumplían los requisitos. Desde el Ayuntamiento de Andújar, en cualquier caso, sí que vamos a seguir gestionando nuestras propias ayudas, vamos a complementar la ayuda del ingreso mínimo vital con otras que se considerara que fueran necesarias para las familias perceptoras de este ingreso y, sobre todo, vamos a ayudar a aquellas familias que, sin entrar en los requisitos de este ingreso mínimo vital, pueden verse afectadas por una situación de vulnerabilidad, sobre todo vinculada a la situación que ha creado el COVID y a la situación que ha creado la familia, pues el perder el empleo, el verse en un ERTE o el estar desarrollando una actividad que se ha visto temporalmente paralizada y que en algunos casos todavía no se ha podido
retomar, con lo cual el Ayuntamiento de Andújar, ya les digo que seguiremos al pie del cañón. Como saben, ya hemos hecho una modificación de crédito que ha incrementado nuestras partidas presupuestarias en 175.000 euros más, y como ya hemos dicho en varias ocasiones, si fuera necesario hacer otras modificaciones lo haremos, porque creemos que lo más importante es que las familias tengan cubiertas sus necesidades básicas, y estamos hablando de necesidades tan básicas como la comida, la higiene, el vestido, los suministros o la vivienda. O sea, el Ayuntamiento de Andújar estará ahí al pie del cañón, igual que como en el tema del ingreso mínimo vital, cuando el Gobierno de España empiece a trabajar y a gestionar los convenios de colaboración que tiene previsto hacer con ayuntamientos y diputaciones. Por supuesto, el Ayuntamiento de Andújar estará totalmente disponible a llegar a firmar ese acuerdo, ese convenio de colaboración, para que los vecinos y vecinas de Andújar puedan hacer sus trámites a través del Ayuntamiento de Andújar. Pero bueno, como saben, eso en los convenios es algo que está en marcha, pero que todavía no tenemos para firmar de forma inmediata. Como saben, y para terminar, desde el Ayuntamiento de Andújar hemos sido la administración que hemos podido contener esas necesidades para evitar que las familias lo pasaran peor de lo que ya se ha pasado en esta situación. Hemos podido trabajar de forma no presencial y poder ofrecer a las familias ayuda a pesar de que no se podía atender de forma presencial, gracias a que hemos tenido la capacidad de agilizar trámites y de reestructurar los servicios para dar respuesta a esta situación inesperada que nos llegó, pero hemos tenido esa capacidad de respuesta ágil. A fecha de hoy les digo que ya hemos cerrado la ayuda vinculada al estado de alarma, porque ya se ha terminado el estado de alarma. Les puedo decir que se han propuesto 1.073 ayudas en total, que han cubierto necesidades a 683 familias de Andújar, que yo creo que es un número importante y que da una idea de la cantidad de familias que gracias al ayuntamiento no se han visto en una situación aún más grave de la que estábamos atravesando. Y en total se han destinado una financiación de 234.931 euros, que les tengo que decir que han sido de fondos propios municipales, excepto los que nos llegaron del Gobierno de España a través de la Junta de Andalucía, que en el caso de las ayudas sociales han sido por un importe de 99.000 euros. Eso significa que hemos recibido del Gobierno de España 127.000 euros en total, 29.000 han ido destinados a la ayuda de emergencia. El resto ha sido con fondos propios, porque de la Junta de Andalucía de momento no hemos recibido ninguna financiación para para cubrir este tipo de necesidades. Radio Andújar 92.9 FM.